Jesús venció este mundo por medio de su fe. Nosotros participamos exactamente de la misma victoria. Su victoria es nuestra victoria. Hermanos, necesitamos tener una nota de victoria en nuestra forma de hablar, en la forma de conducirnos. Miren, tenemos que guardarnos de tres cosas: de todo negativismo, de toda amargura y de toda incredulidad. Nosotros podemos vivir enfocados en lo que el libro de Apocalipsis nos enseña, la victoria total. Así que cuando hablamos de que Jesús viene, estamos hablando acerca de victoria total. Así que la victoria de Cristo es nuestra victoria y podemos disfrutarla ahora. Es una realidad ahora. Somos más que vencedores, reinamos en vida como reyes por Jesucristo. Gloria a Dios por ello. Hoy vamos a entrar en la cuarta y última parte de nuestra serie llamada Jesús viene. Y miren, por 3 semanas consecutivas hemos estado afirmando, por supuesto a partir de las escrituras proféticas, y con toda confianza, con mucha franqueza y en plena certidumbre de fe, que Jesús viene. Hemos dicho que su venida no será un acontecimiento común ni irrelevante. Todo lo contrario, porque dará inicio a una nueva era en donde las cosas serán completamente diferentes. Su reino vendrá y su buena, agradable y perfecta voluntad será hecha en la tierra como es hecha en el cielo. Y Jesús reinará por 1000 años porque suyos son el reino, el poder y la gloria. Gloria a Dios por ello. Vamos a volver a Isaías, el capítulo 46, en el versículo 10. La Escritura nos dice, Dios hablando acerca de la forma en la cual Él hace las cosas, Él dijo, yo declaro, esto es, yo revelo o anuncio el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho. Yo digo, mi propósito, esto es mi plan, mi consejo será establecido o permanecerá y todo lo que quiero realizaré. Ya hemos visto una y otra vez que Dios opera por su palabra. Y Él ya nos ha hecho saber claramente lo que acontecerá en el tiempo del fin. Porque Jesús vendrá a este mundo con gran poder y con gran gloria. Ahora hemos estado viendo en el libro de Daniel el propósito de su venida. Porque Jesús viene para recuperar la tierra que Él creó. Es su planeta. Y Él viene para reinar sobre la tierra en justicia y en paz. Pero antes de establecer su reino milenial, tomará lugar la gran expulsión de Satanás, el gran desalojo de todos los ángeles caídos y demonios de la tierra. Y también ocurrirá lo que yo llamo la limpieza de la casa de todos los que hacen maldad y cometen injusticia. ¿Qué ocurrirá? Bueno, la estructura de los poderes mundiales gentiles será destruida por la aparición de Jesucristo. Y este será un verdadero reseteo para el planeta. Ahora, quiero en este punto de esta serie aclarar que la segunda venida de Cristo tiene 2 fases. ¿Cuáles son las 2 fases de la segunda venida de Cristo? La primera, Él vendrá por sus santos. Y aquí estoy hablando acerca del rapto o el arrebatamiento de la iglesia. Y la segunda fase es que Él vendrá con sus santos. Aquí me refiero a su retorno a la tierra. Ahora, en esta serie particularmente hemos estado hablando acerca de su retorno para establecer su reino visible. Pero el rapto de la iglesia ocurrirá primero. Y en dicho evento, Jesús vendrá del cielo, pero no descenderá hasta la tierra, ni tampoco será visible. O sea, él vendrá con todos los creyentes que ya partieron, que fueron al cielo. Me estoy refiriendo a los creyentes del Antiguo Testamento, tanto como aquellos que murieron durante la era de la iglesia. Así que ellos resucitarán primero con cuerpos glorificados y nosotros que quedemos aquí en la tierra seremos levantados con poder y transformados en el acto para encontrarnos con Jesús en el aire. Y es allí que Él nos va a conducir al cielo y nos va a presentar al Padre. Eso va a ser maravilloso. Ahora, en este caso, ninguna persona en la tierra podrá ver a Jesús. Lo único que notarán será que miles de millones de personas desaparecerán súbitamente del planeta. Y el rapto dará fin a la era de la iglesia. Luego aparecerá el cuerno pequeño de Daniel 7,
que es el futuro anticristo, quien formará parte de una de las 10 naciones del imperio mundial que está aún por formarse a partir del territorio del antiguo imperio romano. Miren, esto ya lo he dicho, el escenario profético de los eventos del tiempo del fin, provisto tanto por el libro de Daniel como por el libro de Apocalipsis, es tricontinental, porque abarca naciones de Europa, de Asia y de África, particularmente alrededor del mar Mediterráneo. Y ustedes pueden ver un mapa con toda esa extensión territorial. Es justamente alrededor del mar Mediterráneo, y cuando hablamos acerca del este, ellos en Roma ocuparon parte de lo que es Siria y parte de lo que es Irak en la actualidad. Así que el anticristo saldrá de una de esas 10 naciones y entrará en el escenario profético introduciendo una propuesta de paz para con Israel. Este es un tema candente y de actualidad porque mucho se habla acerca de la paz en el Medio Oriente. Ahora, esta paz será aceptada por dicho imperio de 10 naciones y por muchos en Israel. Así que, apelando a la diplomacia, este anticristo, este cuerno pequeño, hará un pacto con Israel por 7 años. Obviamente, este pacto involucra a todo dicho imperio. Ahora, este evento del pacto pondrá fin a la pausa en el contador del reloj profético de Dios para con Israel y las naciones. Y es allí que empezará el tiempo conocido como el periodo de la tribulación, que dura exactamente 7 años. Así que voy a explicarles esto. Miren, en la primera parte de esta serie hablé acerca de la profecía de las 70 semanas de años en Daniel capítulo 9. Así que vamos a volver allí y vamos a centrarnos en la última de estas semanas. Esto significa la número 70. Vamos a ir a Daniel capítulo 9, los versículos de 24 al 27. 70 semanas del hebreo shabuim, y esa palabra significa una unidad compuesta por un periodo de 7, o también podría decirse 70 sietes o 70 semanas de años. Están determinadas, esta palabra también es muy interesante, del hebreo nejetag, significa que estas semanas están cortadas, divididas, seleccionadas, decididas, fijadas o decretadas sobre tu pueblo, es el pueblo del profeta, esto es Israel, y sobre tu santa ciudad, obviamente Jerusalén, y aquí habla de una serie de eventos, para terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde que se emita la orden para restaurar y edificar a Jerusalén y hasta que llegue el Mesías príncipe, transcurrirán 7 semanas o 7 sietes y 62 semanas o 62 sietes más. Y luego se volverá a reconstruir la plaza y la muralla. Serán tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas, o después de los 62 sietes, se le quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que está por venir destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana, del hebreo shabua, por otros 7, confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana, o a la mitad de los 7 años, esto es, la mitad de la semana son 3 años y medio, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Miren, Daniel 9 es uno de los grandes capítulos de la Biblia y tiene un tema doble. El primero es el de la oración de Daniel por su nación Israel, y el segundo, el de la revelación que le trajo el ángel Gabriel, la cual es una de las más importantes, profundas y sorprendentes del Antiguo Testamento. Para ubicarnos un poco, Daniel escribió esto aproximadamente en el año 535 a.C. El profeta ya tendría unos 85 años de edad. Así que
siguiendo a la oración de Daniel por su nación, le vino como respuesta una nueva revelación. Recuerden que en el libro de Daniel vemos una serie de revelaciones o visiones proféticas. Aquí tenemos otra. Entonces, como la respuesta a la oración, le vino una nueva revelación, la cual consistía de una predicción panorámica de la futura historia total de Israel desde la reconstrucción de Jerusalén. Aquí estamos hablando históricamente en el periodo de la restauración después de la cautividad babilónica, y esto hasta el posterior establecimiento del reino terrenal del Mesías. Estamos hablando acá de un periodo bastante amplio de tiempo. Así que aquí vemos que la futura historia de Israel, por supuesto de la ciudad de Jerusalén, en su relación con las naciones durante el periodo que hemos llamado los periodos de los gentiles, esa historia estaría enmarcada dentro de un periodo concreto o específico de tiempo. Esto es 70 semanas. Aclaro que esto no se refiere a semanas normales, son semanas de años. Y esto significa que las 70 semanas equivalen a un periodo de 70 por 7, esto es 490 años literales. Y aquí se está hablando acerca de 70 unidades de 7 años que hacen un total de 490 años. Y para muchos en Israel este fue un misterio y hasta ahora no lo ven. Pero acá tenemos el secreto de las 70 veces 7. Es un término que se usa bastante dentro del judaísmo. Ahora, quiero aclarar que esa profecía y este periodo nada tienen que ver con la iglesia, sino solamente con respecto a la nación de Israel y su capital, Jerusalén. Esto significa que este contador actualmente está detenido. Voy a ir explicando esto poco a poco, paso a paso. Por eso voy a repetir algunas cosas para que todo les quede mucho más claro. Lo primero que quiero decir con respecto a este pasaje de Daniel 9, de 24 al 27, es lo que se conoce como las 7 P's de la visión de Daniel 9. La primera P es la profecía. Acá se ve la predicción. Hemos dicho que Dios opera prediciendo eventos. ¿Ok? La segunda P es el periodo. Hemos visto que este periodo abarca 490 años. La tercera P es el pueblo. Es el pueblo, la nación de Israel y por supuesto incluyendo su capital, que es la ciudad de Jerusalén. La cuarta P es el propósito. Como ya hemos leído, aquí se habla acerca de cumplir varios aspectos del plan de Dios. La quinta P es el programa. Se habla de pasos para la consumación de la historia de Israel hasta su plena restauración. La sexta P es la pausa, la cual ha sido insertada entre las semanas 69 y 70, lo cual da lugar a lo que se conoce como la era de la iglesia. Y la séptima P es la precisión, porque aquí se está hablando de cifras y de hechos específicos que ya han sido cumplidos a la perfección. Bien, ahora vamos a explicar esto poco a poco. 70 semanas, como el ángel le dijo a Daniel, fueron proféticamente seleccionadas y decididas previamente por Dios como un periodo en que varias cosas, y podemos contar unas 6 cosas, debían suceder antes de la consumación final de la esperanza de la nación judía. Eso es la aparición del Mesías que tanto han esperado. Ahora, el profeta Daniel, como vimos, está hablando aquí de cifras, de hechos específicos, de eventos concretos. Y vamos a ver cómo estas semanas, que son 70, están cortadas o divididas en 3 grupos. Veamos las 3 divisiones de las 70 semanas. Primera división, 7 semanas, es decir, 7 sietes. Esto significa 49 años. Hay un desde y hay un hasta. Desde el decreto del rey Artajerjes, el 14 de marzo del año 445 a.C., esto lo pueden leer en Nehemías 2, los 8 primeros versículos, para reedificar Jerusalén, hasta que dicha obra fue completada en el año 396 a.C., y esto lo podemos ver en los capítulos del 2 al 6 del libro de Nehemías.
Segunda división, 62 semanas. Esto es 62 por 7, o sea, 434 años. Desde la reconstrucción de Jerusalén en el año 396 a.C. hasta la entrada triunfal de Jesús en la ciudad de Jerusalén, por supuesto, el 6 de abril del año 32 después de Cristo. Y quiero decir aquí que la muerte del Mesías ocurre al final del bloque de las 7 más 62. Esto es 69 semanas por 7. Esto equivale a 483 años. Y si ustedes restan 490 menos 483, quedan justamente 7 años pendientes. Esta es justamente la tercera división. Número 3, una semana. Esto es 7 años. Y esto corresponde a lo que se conoce como el periodo de la tribulación. Y esto empieza desde el pacto con Israel hasta la segunda venida de Cristo. Ahora, debemos señalar que las dos primeras divisiones se cumplieron de manera secuencial, esto es, una tras otra, llevándonos hasta la semana 69. Sin embargo, la semana 70 no transcurre en forma continua, porque hay allí una brecha. El paso de la segunda división a la tercera no ocurre en forma continuada, sino que hay un espacio o paréntesis que lleva ya casi 2000 años, y esto es entre la semana 69 y la 70. Así que el reloj profético marca que falta solamente una semana de 7 años para terminar. Aquí como vemos, o sea, Dios ha intervenido en la historia y conforme a su calendario profético, detuvo el reloj de esta profecía con la muerte del Mesías en el Calvario. Porque después de la muerte del Mesías, el contador se detuvo para dar inicio a la era de la iglesia. O sea, entendamos las razones. Israel nacionalmente rechazó a Cristo. Entonces, la franquicia, por así decirlo, de la verdad, del testimonio de Dios, fue traspasada, fue entregada a la iglesia hasta que llegue lo que se conoce en el Nuevo Testamento como la plenitud de los gentiles. Ya hemos visto que la plenitud de los gentiles se refiere a que se complete el número de gentiles que aceptarán a Cristo durante la era de la iglesia. Y esto ocurrirá después de la caída de la gran lluvia tardía y se recoja una gran cosecha de personas que serán salvas por la fe en Cristo. Luego vendrá el rapto y recién allí la iglesia, por así decirlo, le devolverá la posta o el bastón a Israel para que pueda cumplir con su destino preparado por Dios. Así que esta divina suspensión momentánea ha durado ya casi 20 siglos, pero después que la iglesia sea arrebatada, la semana final de la acción tomará lugar o tendrá lugar en la tierra. Ahora vamos a leer el último versículo de esta profecía, otra vez Daniel 9:27, y como dice allí, y por otra semana, que es la última, es la restante, por otros 7, como dice del hebreo Shabua, confirmará. Otra traducción dice, reforzará el pacto con muchos. A la mitad de la semana, o a la mitad de los 7, la mitad de la semana son 3 años y medio, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que esté determinado se derrame sobre el desolador. Bien, como ya hemos leído aquí, el inicio de la semana 70 no es marcado por el rapto de la iglesia, sino por el pacto que se concertará con Israel por justamente 7 años. Y como claramente podemos ver, después de culminada la semana 69, se inserta una interrupción en el transcurrir de dicha secuencia o cronología a manera de paréntesis. Por eso vemos que aquí hay una pausa en el contador profético. Ahora, ¿se acuerdan ustedes que la primera venida de Cristo a la tierra fue en los días de las 2 piernas de hierro de la imagen de Daniel 2 y en los días de la 4ª bestia de Daniel 7? Porque cuando Jesús vino, el imperio romano tenía la hegemonía mundial. Ahora, desde las 2 piernas de hierro de Roma hasta los pies y los 10 dedos, transcurrió un lapso de tiempo, el cual forma parte
de la era de la iglesia. Igual, desde la aparición de la cuarta bestia de Daniel 7, la cual representaba a Roma, hay un lapso de tiempo hasta que le aparecen en la cabeza de la bestia los 10 cuernos y luego el 11º. Repito las cosas para que me puedan entender. Para mí no me es molesto y para ustedes es algo seguro y es de bendición. Porque como alguien dijo, la repetición es la madre de la enseñanza. Así que la semana 70 no sigue inmediatamente después de las 69 en el tiempo, sino que hay un intervalo de separación entre ambas. Ese lapso que transcurre es la era de la iglesia. Así que esto significa que la semana 70 aguarda un cumplimiento futuro. Quiero explicar que las primeras 69 semanas de la profecía ya fueron cumplidas históricamente. Dios soberanamente ha colocado un paréntesis entre la semana 69 y la 70 y ese lapso de tiempo tiene ya casi 2000 años de duración. Por eso la semana 70 está aún por cumplirse, está pendiente. Y esta última semana es equivalente de manera perfecta a los 7 años de la tribulación escatológica. Así que la semana final de 7 años constituye la culminación de la historia judía anterior al establecimiento del reino mesiánico. Ahora, esta semana de 7 años está dividida en 2 periodos de 3 años y medio cada uno. Durante la primera mitad, durante los primeros 3 años y medio, el cuerno pequeño crece, ¿no? Y hace un pacto con los judíos, quienes reanudarán en ese tiempo la adoración y los sacrificios en el templo. Esto es fascinante. Miren, Daniel está prediciendo también que habrá un futuro tercer templo en Jerusalén, en el cual los sacrificios y las ofrendas levíticas serán restaurados. Bien, pero a la mitad de la semana, eso es, después de transcurridos un tiempos y medio tiempo, como ya hemos visto, esto es 3 años y medio desde el pacto, el anticristo romperá el pacto con Israel, hará cesar la adoración para los judíos y profanará el templo judío. Y allí tomará lugar lo que la Escritura llama la abominación desoladora. ¿Qué significa esto? El impío anticristo, después de invadir Jerusalén en aquellos días, se sentará en el tercer templo y se autoproclamará Dios demandando la adoración universal. Y ahí empezará un nuevo sistema de adoración, el sistema de culto o adoración a la bestia o al anticristo. Y el personaje que va a promover esto es el falso profeta. Entonces es allí, en los últimos 3 años y medio, o en la segunda mitad de la semana 70, que se dará lo que se conoce como la gran tribulación. Ahora vamos a ver cómo esto también está predicho en la Escritura. Vamos a Jeremías, el capítulo 30, el versículo 7. En toda la historia nunca ha habido un tiempo de terror como este. Será un tiempo de angustia para mi pueblo Israel, pero al final será salvo. Otra traducción dice será librado. No solamente el profeta Jeremías predijo esto, lo anunció. Jesús también hizo referencia a este tiempo en Mateo 24, 21. Él dijo, porque entonces habrá gran tribulación, como no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás. Miren, lo que hemos estado viviendo en estos últimos 2 años con esta pandemia ha sido feo, ha sido difícil, pero lo que viene más adelante va a ser muchísimo peor. Es cierto, hemos visto un incremento de la maldad en nuestros días, pero en aquellos días se multiplicará. Ahora, ya hemos visto en Daniel 7 que el cuerno pequeño o el anticristo tendrá 3 años y medio para llevar a cabo su agenda diabólica, hasta que venga, como hemos leído, la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Eso lo afirma claramente la última frase de Daniel 9:27. El advenimiento de Cristo el Mesías concluirá ese periodo de desolación, trayendo justicia eterna a Israel y juicio sobre el desolador y sus ejércitos. Así que Jesús vendrá y, por así decirlo, el lenguaje simbólico bíblico,
Jesús lo herirá en la cabeza. Esto significa que lo despojará de su autoridad satánica y luego lo lanzará vivo al lago que arde con fuego y azufre. Y ese será su fin. Como ya hemos visto, la carrera del anticristo termina con la manifestación del Hijo de Dios. El apóstol Pablo también hace referencia anunciando este evento en 2 de Tesalonicenses 2:8. Ya lo hemos visto, pero se los vuelvo a mencionar. Y entonces, y la palabra entonces significa justamente en aquel futuro momento histórico, entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Cuando la última de las 70 semanas se cumpla, el Mesías establecerá su reino de paz, justicia, santidad y verdad. Entonces, todos los aspectos del plan de Dios para con Israel se cumplirán en el remanente fiel judío. De este modo, Dios cumplirá sus promesas hechas a Abraham, a Isaac, a Jacob y a David. Ahora, habiendo dicho todo esto, ¿quieren saber ahora cuál es el tema principal del libro de Apocalipsis? Bueno, yo le respondo a esta pregunta. Es justamente la semana 70 de Daniel, es decir, el periodo de la tribulación. Anteriormente les dije que si ustedes quieren entender cabalmente el libro de Apocalipsis, primero necesitan pasar por el ABC de la profecía antes de entrar en la universidad de la profecía. Primero hay que entender Daniel y por eso hemos tomado tiempo para enseñar los capítulos 2, el capítulo 7 y ahora parte del capítulo 9 del libro de Daniel. Así que la semana 70 de Daniel se ve entre los capítulos 6 y 19 del libro de Apocalipsis. Y les digo esto para que se puedan ubicar cuando lean el libro. Ahora, Apocalipsis destaca los acontecimientos que tendrán lugar dentro de la semana 70 de Daniel. El tema central de Apocalipsis es la segunda venida en gloria del Señor Jesucristo. Y allí está contenida la consumación del plan eterno de Dios. Y dicha segunda venida será literal, corporal, visible, judicial y gloriosa. Pero además será precedida por juicios efectuados sobre el reino del anticristo y sobre los enemigos de Dios. Así que Apocalipsis tiene que ver con el cumplimiento de las profecías que ya hemos visto. Daniel 2, Daniel 7 y en particular Daniel 9:27 y también, por supuesto, del sermón profético de Mateo 24 dado por el Señor Jesús en el Monte de los Olivos. Y en ese sermón Jesús observó una serie de cosas puntuales, concretas. Jesús relacionó un número considerable de señales con su segunda venida y con el fin de los tiempos de los gentiles. Y estas señales mencionadas por el Señor en Mateo 24 corresponden perfectamente con los juicios de los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas mencionadas en Apocalipsis. Ahora, tanto el libro de Daniel como el capítulo 14 del libro de Zacarías, Mateo 24 y muchos otros pasajes del Antiguo Testamento afirman que habrá una persecución futura escatológica de la nación de Israel. Es lo que hemos llamado la gran tribulación. Vamos a Daniel capítulo 12, versículo 1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está del lado de los hijos de tu pueblo. Será tiempo de angustia, como nunca fue desde que existen naciones hasta entonces. Pero en aquel tiempo tu pueblo, esto es Israel, será librado. Todos aquellos que se encuentren inscritos en el libro. Así que el mensaje de Apocalipsis es fundamentalmente escatológico, centrado en la persona de Jesús, porque su tema gira alrededor de la realidad de la segunda venida de Cristo en la tierra y de los acontecimientos que precederán, acompañarán y seguirán a un hecho tan singular. Miren, la palabra Apocalipsis se traduce literalmente revelación, y hemos visto que esto significa descorrer el velo para poder ver lo que está detrás. Así que Apocalipsis es la revelación de la persona de Jesucristo y de su pronta venida. Y saber esto es maravilloso,
Pero no se debe pasar por alto el hecho de que el libro presenta un ambiente de conflicto. El reino glorioso de Jesucristo en conflicto con el reino fraudulento, usurpador y malvado de Satanás. Pero después del conflicto se revela el desenlace. Apocalipsis enseña que la victoria final es del Señor. Y Él establecerá el mejor mundo que jamás la humanidad ha conocido. Y esto será maravilloso. Será tremendo reinar juntamente con Él y servirle. Por eso, los capítulos 4 al 22 de Apocalipsis aún no se han cumplido, pero tendrán un cumplimiento literal porque la palabra profética de Dios ya lo anunció y sabemos que es confiable y posee firmeza y seguridad. Así que el mensaje de Apocalipsis es muy claro. Jesús viene. Vamos a ver que la venida del Señor se menciona múltiples veces en este libro. Apocalipsis. Vamos a empezar leyendo algunos pasajes. Capítulo 3, versículo 11. Jesús dijo, he aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. 16:15. He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. 22:7. He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. 22:12. He aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. 20:20. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Como hemos podido ver claramente, la segunda venida de Cristo a la tierra ocupa un lugar central en la revelación bíblica, particularmente en el libro de Apocalipsis. Y este acontecimiento pondrá de manifiesto que el plan y designio de Dios se cumplirán absolutamente sobre la tierra. Por eso, negar que Jesús viene por segunda vez es negar el mensaje entero del libro de Apocalipsis. Y hacer esto no es algo ligero, sino más bien es muy peligroso. Miren, nosotros sabemos que toda la Escritura es inspirada por Dios y es de tremenda utilidad. Es una bendición para aquellos que la escudriñan. Pero Apocalipsis, escúchenme bien, es el único libro que promete de manera explícita una bendición para aquellos que lo leen, lo oyen y lo guardan de continuo. Miren lo que dice al inicio del libro Apocalipsis 1, versículo 3. Y este libro empieza con una bienaventuranza, con una bendición. Bienaventurado, feliz, dichoso, bendecido el que lee. El término griego anaginosko significa el que esté leyendo. Implica continuidad. Bienaventurado el que esté leyendo. Bienaventurados aquellos que oyen, de griego akouontes. Otra vez está hablando de una acción continua, significa estén oyendo, así que podemos parafrasearlo, decirlo de esta forma. Bienaventurado el que esté leyendo y los que estén oyendo las palabras de esta profecía y guardan las cosas escritas en ella porque el tiempo está cerca. ¡Wow! Apocalipsis 22:7. Otra vez, Jesús dijo, he aquí vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Así que aquí se nos está dando una clave para que nosotros podamos aplicarla en estos últimos días. Porque en estos últimos días previos a la venida del Señor, tú deberías ser capaz de decir lo siguiente: yo soy uno de los que guardan las palabras de este libro y soy bienaventurado. Ahora, eso es tremendo, hay una bendición en el estudio de Apocalipsis. Pero Apocalipsis contiene también al final una seria advertencia. Hemos hablado acerca de negar la segunda venida. Apocalipsis 22, versículos 18 y 19. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añade a ellas, Dios añadirá sobre él las plagas que han sido escritas en este libro. Y si alguno quita de las palabras del libro de esta profecía,
Dios quitará su parte del árbol de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Por eso, negar que Jesús viene es negar al Señor mismo que anunció su próxima venida. Y hacer esto coloca a la persona en una posición muy peligrosa, porque se está exponiendo a recibir las plagas registradas en el libro y también a separarse de las bendiciones del reino. Y bueno, la Biblia nos dice en Romanos 3:4, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Entonces vuelvo a enfatizar que la segunda venida del Señor es doble en naturaleza. Es un hecho ciertísimo. Tiene dos fases. En su primera fase, como ya hemos dicho, la iglesia será arrebatada y llevada al cielo para dar cumplimiento a todo lo que hemos estado viendo que ocurrirá con respecto a Israel y a las naciones en la semana 70 de Daniel, que es el periodo de la tribulación. Ahora, cuando el rapto de la iglesia ocurra, Jesús no será visto por el mundo. Después del rapto y de la tribulación, la segunda fase de su segunda venida será su aparición o manifestación gloriosa, y Él será visible a toda la humanidad, tal como Mateo 24, versículos 29 y 30 lo afirman. Dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Hermanos, esto no ha ocurrido históricamente, ni en el año 70 después de Cristo, ni después. Esto es algo que va a ocurrir en el futuro. Por eso, si ustedes leen Mateo 24, van a ver que Mateo escribe en una secuencia cronológica, describiendo una serie o sucesión de eventos que ocurren uno tras otro. Y él utiliza la palabra entonces una y otra vez. Y aquí hemos leído la palabra entonces para referirse justamente al final de la tribulación. Ahora, también en Apocalipsis se nos dice al principio, en el capítulo 1, los versículos 7 y 8. Es otro anuncio de su venida. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, aún los que le traspasaron. Todas las tribus de la tierra harán lamentación por él, sí, amén. Y miren, acá está la firma del que está anunciando eso. Recuerden que cuando Dios predice algo, está revelando su identidad, su autoría. Y aquí está. ¿Quién es el autor de esto? Versículo 8. Yo soy el alfa y la omega, dice el Señor Dios, el que es y que era y que viene, el Todopoderoso. Y he aquí que justamente tenemos que se establece el tema central del libro. Ahora, sabiendo ya todas estas cosas, ¿cuál debe ser nuestra actitud en estos últimos días? Bueno, el apóstol Pedro, que también escribe acerca de los últimos tiempos, y nos lo dice claramente, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 14. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procuren con diligencia ser hallados por Él, sin mancha e irreprensibles en paz. ¿Qué significa esto? Que mientras esperamos su venida, nos enfocamos en servirlo y al mismo tiempo avanzamos en el proceso de santificación hasta el día glorioso del rapto, en que experimentaremos la glorificación de nuestros cuerpos mortales. Serán transformados, serán glorificados, serán cuerpos inmortales. Será maravilloso. Por eso, termino con esto. Bienaventurados aquellos que estén leyendo, oyendo, meditando y guardando las palabras del libro de Apocalipsis, porque Jesús viene. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias te damos por la venida ya anunciada de tu Hijo por segunda vez. Este mundo va a ser completamente transformado. Te agradecemos ya desde ahora por el periodo llamado el milenio, por los 1000 años en los cuales las cosas van a ser completamente diferentes, Señor. Y te agradecemos, Señor. Veremos tu gloria y nos gozaremos juntamente contigo. Y Señor, y antes de que todo esto ocurra, te damos gracias por una gran cosecha de almas. Te damos gracias por una tremenda multitud de personas que van a
recibirte a ti, que van a creer en ti y poder ser salvos y pasar la eternidad contigo. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y si tú aún no te has puesto a cuentas con Dios, pues yo te lo digo, asegura tu futuro. Sé sabio, sé prudente. No juegues con las cosas eternas. Tus decisiones tienen consecuencias, van a determinar tu destino eterno. Y el consejo de Dios es que por la fe en Cristo tú recibas el regalo de la vida eterna. Déjame orar por ti para que puedas recibir a Cristo y no te pierdas, sino que tengas vida eterna. Cierra tus ojos ahí donde estás y repite conmigo: Dios del cielo, sabiendo que estas cosas van a acontecer en el planeta, me pongo a cuentas contigo. Jesús, sé mi Señor. Reconozco que he pecado contra Dios. Me arrepiento. Perdóname. Me someto bajo tu señorío. Creo que el Padre te resucitó. Y recibo ahora perdón de pecados. Recibo el regalo de la vida eterna por la fe en ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios. Que el Señor los bendiga tremendamente.